Libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 1 al 4. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Asimismo, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Pido, mi Dios, tu Espíritu Santo guíe mis palabras y, Señor, me concedas comunicar al pueblo la exhortación, que tengamos temor de ti y, Señor, que yo hable lo que tenga que hablar, que tú quieres que tu pueblo reciba en esta tarde. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Pues, hermano, estamos viendo la continuación del reino de Joacim. La semana pasada vimos cuando te domina el pecado. Llegó el rey Necao de Egipto imponiendo reyes en Jerusalén. Quitaba un rey y ponía a otro. Les impuso una multa de 100 talentos de plata y un talento de oro. Y dominaba el rey Necao, faraón Necao de Egipto. Pero después, hermano, llega Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En ese entonces, el reino de Babilonia se estaba levantando como una potencia militar y política y económica en el mundo entonces conocido. Aquí, hermanos, está hablando del rey Nabucodonosor, todavía el rey joven Nabucodonosor. Y la Biblia nos dice, allí en el versículo 1, que hizo campaña contra hermano Joacim en Judá, y nos dice ahí, hermanos, que Joacim vino a ser ¿qué? Su siervo por 3 años. Y vemos aquí, hermano, y quiero hablar, hermano, cuando el Señor te abandona. Ya cuando Dios te abandona. Porque al final, hermano, del pasaje que leímos, dice allí en el versículo 4, al final del versículo 4, ¿qué dice? Jehová, por tanto, ¿qué? No quiso perdonar. Algo, hermano, de los atributos de Dios que, hermano, a mí me impacta sobremanera muy personal es la misericordia de Dios. Dios es bueno, dicen los salmos, y para siempre es su misericordia. El Salmo 36, cada versículo nos dice que para siempre es su misericordia. Dice la Biblia que deje limpios sus caminos, y hermano, y vuelvas a Jehová, el cual es misericordioso y amplio en perdonar. Y hermano, el Señor Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Todo pecado será perdonado delante de Dios por Cristo Jesús. Y hermano, Cristo Jesús es la muestra de la misericordia de Dios. Que Dios, pasando por alto nuestros pecados, hermano, quiso justificarnos a través de la sangre de Cristo. Y más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, yo me impacta, y hermano, no pasa bien en lo personal, que yo, hermano, me conmuevo por la misericordia de Dios. Pero aquí vemos, hermano, un pasaje cuando Dios dice que no quiso, ¿qué? Perdonar. ¿Qué sucedió? Hermano, Dios sí es paciente y misericordioso, pero hay que entender, hermano, que también la paciencia de Dios tiene un límite. Y a veces, hermano, nosotros abusamos de la gracia, abundamos de la paciencia de Dios. Y Dios es paciente, como nos dice la Biblia, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero llega un punto aquí, hermano, como dice la Biblia, Dios no quiso, ¿qué? Perdonar. Entonces, hermano, vamos a ver por qué Dios nos abandona. ¿Por qué Dios llega a un punto, hermano, que ya no quiere perdonar? Dice allí en nuestro versículo 1 algo muy interesante. ¿Sí? En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín, que nos dice, vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Hay que entender, hermano, que el Señor siempre prometió cuidarnos y protegernos. No pierda su lugar allí en el segundo libro de los Reyes. Vamos hasta el libro de Hebreos, un poco antes del final. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios ha prometido a su pueblo que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Qué es amparo, hermano? Amparo es un refugio, amparo es una protección. Entonces, hermano, todo el pueblo de Dios, todos aquellos que hemos invocado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermano, estamos bajo el amparo de Dios, estamos bajo su cuidado, estamos bajo su protección, estamos, hermano, con su provisión. En pocas palabras, Él nos ampara. Esa es la gran promesa. Pero como vemos aquí en la Biblia, hermanos, llega un punto en que Dios ya no quiso perdonar a Joacín. Y Dios no quiso perdonar a Jerusalén, no quiso perdonar a Judá. Y nos dice, hermanos, que Joacín llegó a ser siervo del rey Nabucodonosor. Él se rebeló, pero, hermano, él debió de someterse a la voluntad de Dios. El mismo profeta Jeremías condenó esta actitud del rey Joacín y el profeta Jeremías nos dice cuál fue la razón por la cual Joacín llegó a ser siervo del rey de Babilonia. Veamos por favor en Jeremías capítulo 22, el libro del profeta Jeremías, capítulo 22. Me dice cuando lo encuentre. Yo leo del versículo 1 al 5. Veamos, hermano, la reprensión que hace el profeta Jeremías por órdenes de Dios a los reyes de Judá. En este caso, el rey Joacín. Dice ahí el versículo 1. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, ¿qué dice el Señor? Que esta casa será desierta. Y la Biblia nos dice que el rey Joacín fue siervo del rey Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 3 años. Entonces, hermano, aquí vemos la falta de arrepentimiento por parte del rey y del pueblo de Judá. Dios es misericordioso, Dios es perdonador,
Pero hermano, yo creo que 3 años fueron suficientes para que este rey por lo menos se arrepintiera y exhortara al pueblo al arrepentimiento. Pero vemos por la reprensión del profeta Jeremías que no quisieron arrepentirse. Vemos que los está exhortando a que hagan justicia, a que obedezcan a su palabra, pero hermano, no se quisieron arrepentir. En predicaciones pasadas vimos de Manasés, que fue uno de los peores reyes que tuvo Judá, y cuando lo llevaron preso, él se arrepintió y se volvió a Jehová de todo su corazón. Y Dios fue propicio para él. Aunque vemos, hermano, que el arrepentimiento le llegó tarde, pero por lo menos él se puso a cuentas con Dios. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Que llegamos a agotar la paciencia de Dios. Hermano, nuestra falta de arrepentimiento. Hermano, para eso es la predicación, para eso son los profetas, para eso, hermano, son las predicaciones, las exhortaciones, para que la gente no endurezca su corazón a la predicación. Voy a confesarle algo, hermano, algo que entre pastores, cuando hay conferencias y nos dan clases aparte a los pastores, llevan a la iglesia a su enseñanza, pero usted sabe, ¿verdad?, que a los pastores nos llevan aparte. Ahí sí nos hablan un poco más duro y más directo. Y una vez, hermano, en esas sesiones, un pastor nos comentó, nos enseñó que otro pastor había estado en adulterio con una esposa de un miembro de la iglesia. Y hermano, no fue una situación de unos encuentros ocasionales, sino, hermano, habían pasado años, hasta que el esposo agraviado se dio cuenta y fue y visitó a un pastor, pues supongo que era, hermano, pastor de él o quién sabe, un pastor que tenía autoridad sobre este pastor adúltero. Y este pastor anciano lo fue a ver y lo fue a confrontar. Y hermano, tanto así fue la confrontación que el pastor anciano le dijo al pastor adúltero: vete de esta ciudad, no puedes estar ni un minuto más aquí. Y el pastor adúltero no le quedó otra más que irse así de buenas a primeras. Pero la enseñanza que el pastor nos dio nos dice: ¿cómo es posible que pasaron años? ¿Cómo es posible que este pastor, estando en adulterio años, se atreviera a subir al púlpito a predicar a la congregación, estando ahí su esposa y estando la esposa con la cual él estaba cometiendo adulterio, y estando el esposo agraviado, y estando predicando la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? Hermano, hay gente que tiene endurecido su corazón. El pecado los ha endurecido. Y llega un punto, hermano, que su conciencia está cauterizada. Y la Biblia, hermano, nos exhorta a que no se endurezca nuestro corazón. Dice allí Hebreos, no tenía contemplado este versículo, pero se los quiero compartir. Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3, versículo 13. ¿Estamos allí? Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa es una particularidad que tiene el pecado, que en un momento llega a endurecer nuestro corazón. Y hermano, vemos que el rey fue así. Llegó el rey Nabucodonosor. Y hermano, el rey Joacim llegó a ser siervo del rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 3 años. Hermano, si aquí en nuestra actualidad y aquí en la comunidad donde vivimos, 3 años es mucho tiempo. Amén, hermanos. 3 años es mucho tiempo. Yo tomo referencia.
En el 2021, mi esposa y yo nos enfermamos de COVID. Hace 3 años. Y se me hace que ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Ahora imagínense, hermano, en esos tiempos que no había relojes, que no había, hermano, radio ni televisión, porque usted sabe cuando está aburrido, ¿qué hace? Pues se entretiene con eso, ¿verdad? Yo le digo, hermano, que en lugares que son quietos y tranquilos, hermano, el tiempo pasa muy despacio. Yo recuerdo una vez, me tocó con un amigo, muchos años antes de ser creyente, él de buenas a primeras me dijo, voy a visitar a mi mamá, que ahorita está con mis abuelos allá en Cerrillos, Veracruz. Y yo le dije, pues voy contigo. Ah, bueno, así de fácil. Teníamos 18, 17 años, así ya sabe cómo uno el chamaco, ¿verdad? Agarra la aventura y lo buenas a primeras, nomás llegué en la tarde, mamá ya me voy, y agarré mis cosas y me fui. Y sí, llegamos allá, llegamos al Tolucero, Veracruz. Les gusta, ¿verdad? El chisme, yo creo que están bien atentos. Al Tolucero, Veracruz, y luego había que bajar un peñón. Bueno, hermano, el camión nomás llegaba cada día. Para salir de ese pueblito, nomás un día llegaba el camión. Una vez al día. Bueno, y ya llegamos, hermano, apenas se veía la televisión allá. Tenían una televisión y solamente se veía un canal. Bueno, no había radio. Sabíamos qué hora era por el reloj, pero hermano, los 3 días, 4 días que estuve ahí se me hicieron larguísimos, larguísimos. No había diversión ahí. La diversión que encontramos mi amigo y yo era irnos a visitar la finca de su abuelo, que era su terreno, su ranchito allá metido en el monte. Caminabas en el monte no sé cuántos minutos, cuántas horas hasta llegar y regresar. Dice, no, pues ya se acabó el día, ya cuando te dabas cuenta, no, pues apenas son las 12 de la mañana. Nos íbamos al río, esa era la única diversión. Despertabas en la mañana, yo dije, ya es bien tarde, ya son las 10. Dice, no, apenas son las 8. Ya en la tarde, como estas horas, no, pues ya son las 5 o 6, no, son las 3 de la tarde. Hermano, larguísimos que se pusieron. ¿Por qué, hermano? Porque no había radio, no había otra diversión más que estar ahí. No sé si le ha tocado así estar en los pueblos, en los ranchitos. No sé si le ha tocado así. Que el tiempo se va despacio, despacio. Ahora imagínense, hermano, en aquellos tiempos, 3 años en silencio, en quietud, sin distracciones, sin radio, sin televisión. Hermano, yo creo que 3 años fue suficiente tiempo para que la gente se diera cuenta de su error. Pero ¿qué sucedió? No llegaron al arrepentimiento. Y por eso, hermano, si una gente se empeña, está endurecida por el pecado y no quiere arrepentirse, llega un momento en que la paciencia de Dios se agota. ¿Me está siguiendo, hermanos? ¿Y qué sucedió? Joacim llegó a ser siervo del rey de Babilonia. Vea lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. ¿Ya estamos ahí? Vean la exhortación de la palabra. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para aquel que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, yo considero que 3 años fueron suficiente tiempo para que esta persona se humillara delante de Dios. Llega el rey Nabucodonosor, lo somete, y hermano, lo hace que Joacim fuera siervo del rey Nabucodonosor. ¿Cómo fue posible que este rey permitiera durante 3 años la opresión del rey Nabucodonosor? Hay una explicación. Su corazón fue ¿qué? Endurecido.
y no se quiso someter a la soberanía de Dios. Y hermano, aquí la Biblia nos dice claramente, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de nosotros. Pero si alguien no se quiere someter a Dios, si alguien no se humilla delante de Dios, ¿cómo podrá Dios librarlo? ¿Cómo podrá Dios rescatarlo? Hermano, Dios lo desampara. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Estoy siendo claro? Y hermano, entonces, aunque el rey Joacim se rebeló, hermano, el rey Joacim llegó a ser siervo del rey Nabucodonosor en lugar de servir a Dios. ¿Qué es servir, hermano? Es trabajar, es adorar, es someterse a Dios. Y siempre, hermano, la Biblia nos exhorta a que seamos siervos de Jesucristo. Vea en Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. ¿Ya lo estamos viendo? Si alguno me sirve, ¿qué dice el Señor? Sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice el Señor? Mi Padre le honrará. Siempre, hermano, hay bendición por servir al Señor. Siempre hay bendición, hermano, por prestar nuestros servicios a Dios. Jesús claramente dijo, el obrero es digno de su salario. Y algo que nos promete el Señor, hermano, es la honra por parte del Padre. Hermano, si tú te sometes a Dios, Él te va a proteger. Si tú te sometes a Dios, Él te va a proveer. ¿Me estás siguiendo? Si tú te sometes a Dios, hermano, Él va a tener cuidado de ti. Pero ¿qué pasó con el rey Joacim? Hermano, no quiso servir a Dios, no quiso arrepentirse y vino otro a enseñorearse de él. Y en capítulos pasados vimos, hermano, no quieren servir a Dios, ahora van a servir a naciones extranjeras, para que sepa la gente lo que es servir a Dios y lo que es servir al mundo. La exhortación es esta, hermano. No agotemos la paciencia de Dios. No agotemos la paciencia de Dios. Y hermano, yo me sorprende en la iglesia, como dije en la mañana, hay hermanos que yo los exhorto, los animo. Y la gente, hermano, no se inmuta, no se aflige, no se afloja y les da igual. Y yo le comento a mi esposa, porque mi esposa es mi confidente, hermano. Y también le comento a ella, porque también al igual que yo estudió, bueno, ella estudió 4 años que yo en el colegio, 1 año más que yo, sabe más que yo, la hermana. Y le comento y le digo, y le voy a decir la verdad, hermano, a veces cuando veo creyentes que los animo a servir, a ser fieles, y hermano, y los veo indolentes, insensibles, inmutables, le digo a mi esposa, sí me molesta, sí me enoja, y como dice el apóstol Pablo, parece que en vano hemos trabajado con ellos, en vano les hemos predicado. Y de momento a 2, 3 sí les he dicho, bueno hermano, a ver, dice la Biblia que todos es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, ¿eso es verdad o es mentira? Es verdad. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, amén, hermano. Yo se los digo, a ver, ¿qué cuentas? Así les digo, hermano, ¿qué cuentas va a dar usted en aquel día? Y después vengo a mi casa y me pongo a orar a Dios. Dios mío, sí, en ese día, tú castígalos. Pero recuerdo las palabras del Señor Jesús, no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a qué? A salvarlas. Y hermano, y le confieso, y no me la doy de un buen cristiano, pero digo, no, Señor, sí, ten misericordia de ellos y perdóname por tener ese corazón vengativo. A veces me agana el espíritu de Juan y su hermano Santiago. ¿Quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Hermano, le confieso la verdad. No, no, Dios mío, encárgate, castígalos, han de ver. Pero dice el Señor Jesús, no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, hermano, oro por esa gente. Entre semana comentaba a mi esposa que visité a fulano, a sultano y a fulanita. Y yo les digo,
le digo a mi esposa, se molestan, se enojan. Los animo a que vengan a la iglesia. Y uso el versículo que vimos en la mañana, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y un creyente va a buscar la manera de escuchar predicación, de leer su Biblia. Y hermano, los busca, les exhorta de una manera mansa, tranquila. Yo oro ante Dios primero para hablar con ellos, respiro hondo y profundo. Hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Ay, es que tengo que trabajar, es que tengo cosas que hacer. Pero el domingo, también el domingo. Bueno, está bien. Pues nomás acuérdese que qué cuentas va a dar en aquello. Y vengo, hermano. Pero después digo, o sea, ¿cómo es posible que haya creyentes que no se humillen delante de Dios? ¿Cómo es posible que hay cristianos que saben que Dios es misericordioso y no se quieren humillar ante Dios? Hermano, ¿cómo es posible que hay creyentes que se enojan contra el pastor por la exhortación? Cuando vemos el ejemplo del rey David, cuando vino el profeta Natán a redarguirle de su pecado. ¿Qué pecado? Homicidio y adulterio. Y David humildemente delante de Dios reconoció, pequé contra Jehová. Eso debería ser la actitud de todos nosotros. Dios es paciente esperando en qué momento nos vamos a arrepentir. Pero hermano, vemos en estos tiempos que hay gente, hermano, que se molesta, que se enoja ante la exhortación, ante la predicación. Tantito el pastor, hermano, yo a veces he platicado, hay gente que a veces la tenemos que tratar con pincitas. Hay gente que tenemos que tener cuidado de las palabras con las cuales los vamos a exhortar, porque se enojan, se ofenden, y hermano, y piensan que castigan al pastor no viniendo a los cultos. Porque yo puedo ver gente así, con esa resolución, les dije en la mañana, son morenos y hasta se ponen hasta morados. Y por algo se contienen de decirme, pero no es que no puedo ir, estoy trabajando. También yo digo entre mí. Pero ¿qué sucede? Que hermano, están agotando la paciencia de Dios. Estamos orando. Va a decir, pastor, usted es bien negativo, rencoroso. Así tengo la cara, hermano. Pero hermano, no quiero, hermano, pecar ante usted de, hermano, de espiritual, pero sí oro por muchos hermanos. Cuando usted me dice, pastor, ya fue a ver a Sultano, a Merengano, a tal persona, sí, los hemos exhortado. Pero hermano, puedo notar su corazón endurecido, endurecido. A algunos seres he dicho, bueno, no vengan a esta iglesia, no vengan conmigo, vayan a otra iglesia de sana doctrina. Pero hermano, no va. Uno de plano me dijo, sí iba a ir, pastor, pero me ganó el sueño, ya mejor me quedé. Ah, sí me está siguiendo. Hay gente que no hace ni un mínimo esfuerzo por ser fiel, por ser consagrado a Dios. Y yo dijera, bueno, lean su Biblia, pero hermano, no leen la Biblia. Hay gente que me dice, no, pastor, aunque no voy a la iglesia, pero soy fiel a Dios. Y leo mi Biblia. Yo les he dicho, si en verdad usted leyera su Biblia, usted viniera a la iglesia. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder. Usted lea la Biblia como vimos en la mañana, sea fiel leyendo la Biblia, hermano. La misma Biblia le va a redarguir y le va a exhortar y le va a animar a ser fiel y consagrarse. Por eso vemos el error de Joacim. Pasaron 3 años. 3 años, durante esos 3 años estuvo sirviendo al rey de Babilonia, en lugar, hermano, ¿de qué? De someterse a Dios. Se endurece su corazón y, hermano, Dios castiga por la falta de arrepentimiento. Dice allí, seguimos leyendo el segundo libro de Reyes, capítulo 24,